Bienvenidos, hermanos. Abrimos la Biblia y vamos hoy, hermanos, a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, hermanos. Dice amén cuando lo haya encontrado. Versículo 13 en adelante, hermanos. Juntos vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero algunos de los judíos, ¿está leyendo, hermano? Bueno, qué bueno. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Tome su asiento, hermano. Cuando Dios me permitía leer esta porción, pensaba no tanto en ellos, sino, hermano, en este siglo que nos ha tocado vivir a nosotros, en el siglo XXI, donde el evangelio está siendo puesto a ras de suelo por causa de aquellos que dicen que son y no son. Pero algo que me alegra es que el evangelio de Jesucristo siempre será exaltado en medio de la falsedad. Y ese es el tema: la exaltación del evangelio de Jesucristo en medio de la falsedad. Hoy, por todos lados, muchas personas dedican el tiempo, dedican su vida a hablar en mal de los hombres y mujeres que estamos al frente del evangelio o predicando esta palabra, y a ellos no les importa a quién van a dañar, a quién van a ofender. Ellos, en sus heridas internas que tienen, hermano, hablan por doquier en mal de los que predicamos el evangelio. Y sabe algo, hermano, muchos tienen razón. ¿Oyeron o no? Pero algo que sí es cierto, hermano, que la única manera que la vida del ser humano va a ser radicada y va a ser levantada es a través del poder del evangelio de Jesús. ¿Me oyeron? Fíjense, Pablo llega a Éfeso. Comienza ese Pablo a predicar, pero él no predicaba ese evangelio, ¿qué le digo? Ese evangelio de palabra solamente, sino que cada vez que Pablo predicaba, algo portentoso, algo sobrenatural sucedía. De tal
tal manera que dice la Biblia que cuando Pablo y los que andaban con él ponían las manos sobre las personas, muchos de ellos eran sanados, eran libertados. Muchos de ellos comenzaban a hablar en otras lenguas y el poder del evangelio se podía manifestar en medio de los de Éfeso. Pero dice la Biblia que aún las personas se llevaban los paños y los delantales de Pablo y los ponían sobre los enfermos y los endemoniados, y eso los hacía libres. O sea que el evangelio estaba con todo su esplendor, con todo su poder a favor del ser humano. Pero sabe, ahí pasaba algo. Había gente, voy a decir esto, hechiceros, gente de que de alguna manera tenían contacto con los espíritus diabólicos. Y ellos, hermano, ellos quisieron hacer lo que Pablo andaba haciendo. Y es por eso que yo le puse a esta porción la exaltación del evangelio en medio de la falsedad, porque, hermano, el diablo también tiene poder. ¿Oyeron o no, hermano? Se lo voy a repetir para que lo oiga bien. El diablo también hace milagros. ¿Creen o no creen, hermano? Él es poderoso también, pero más poderoso es nuestro Dios. ¿Creen eso, hermano? No importa qué poder esté atando una familia, una sociedad, cuando el evangelio llega, el evangelio es más poderoso que todo. La Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. O sea que nuestro Dios es más poderoso que todo, hermano. Pero es ahí donde muchas personas han querido manosear el evangelio. Y lo que leímos es tremendo. Y por lo menos el verso 13 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué relación tenía esta gente con el evangelio? Ninguna. Ellos habían oído. Ellos eran brujos, hermano. Aleluya. Amén. ¿Sabe qué me dice eso a mí? Que no podemos hacer la obra de Dios andando en pecado. ¿Cuántos creen que la hechicería es pecado? ¿Cuántos creen que la hechicería es pecado? ¿Y por qué lleva a su niño a que lo curen de ojo, pues? Mejor que se muera. ¿Acaso no para mejor vida, pues? ¿Aló? ¿Y para qué le pone ese collarcito en la mano a su niño, pues? Para que no le cale nada. ¿Qué? Aleluya. La gente cree, hermano, que el evangelio es algo barato, es algo sin importancia. No, hermano. El evangelio es poder de Dios. Pero muchas personas en pecado quieren hacer la obra de Dios. Amén. Amén. Pero oiga, hermano, le tengo una noticia. No solamente hechicería es pecado. Adulterio es pecado. Fornicación es pecado. Robo es pecado. Mentira es pecado. Enojo es pecado. Bueno, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Raíces de amargura son pecado. Rencores son pecado. Odio son pecado. Orgullo es pecado. ¿Cuántos orgullosos no estarán haciendo la obra del Señor?
predican, sirven y en pecado. Ya me bajé al pastor, bájeme a mí, pero a Dios jamás se lo va a bajar, hermano. Y es por eso que el nombre de Dios es vituperado. Ellos, ¿qué relación tenían con el Señor si eran brujos y querían echar fuera demonios? ¿Oyeron, hermano? ¿Qué relación tenían? ¿Qué conocían del poder de Dios? Nada, eran brujos. Pero así querían hacer la obra de Dios. ¿No habrá gente así en la iglesia, hermano? Que andan en pecado y quieren hacer la obra de Dios. No, mi hermano, no sea así. Acuérdese que a quien le servimos no es a Iglesia Cristiana El Gilgal, no es a Jesús Rodríguez, no es a la directiva, no es al comité administrativo. Esta obra le pertenece a Dios y cada uno de nosotros le servimos a un Dios vivo que todo lo puede, que todo lo sabe y Él conoce cómo anda tu corazón. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Puede burlarte de todo, pero menos de Dios. Y a quien un día le vamos a dar cuenta es a Él, no es al pastor. Entrega tu privilegio, pecador, pecadora, que no sabemos cómo andan y se esconden bajo el hábito religioso. Ellos eran brujos. Usted no, ¿verdad? Solo uno y los demás. ¿Cuántos dependen del horóscopo? Y sirven por causa de ustedes. El nombre de Cristo es vituperado. Por eso el Señor dijo: apartaos. Oigan, servidores, apartaos. Salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. No podemos servir al Señor en pecado, hermano. Aunque no le guste, no podemos servir al Señor en pecado. No. La Biblia dice: apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Hay que apartarse. Ahora, ¿quiénes eran las personas que estaban manoseando el evangelio acá? ¿Quiénes eran, hermano? Hijos de un servidor. ¿Oyeron o no oyeron, hermano? Servidores, ¿cómo están tus hijos? No sé, ni de los míos sé yo. Pero dice el verso 14: había, dice, 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Eran hijos de un sacerdote. ¿Saben, hermano, que nosotros como servidores, por andar tan metidos en la obra del Señor, descuidamos nuestra familia? Y los que venimos de una iglesia grande sabemos que quienes nos han dado más problemas son los hijos de servidores. A ver qué nos dice la que renta aquí, ¿verdad? La que nos renta. Cuando mira rayada la pared, y mira, ¿quién fue? El hijo del diácono. ¿Quién fue? El hijo del pastor. Porque nosotros no nos fijamos. Andamos tan ocupados en otras cosas. Y nuestros hijos se están perdiendo. Y aquí los hijos de un tal sacerdote llamado Ezeba hacía esto. Pero hermano, cuando miramos la Biblia, si usted ha leído alguna vez el libro de 1 y 2 de Samuel, ¿quiénes eran los hijos de Elí, el sacerdote de Israel? ¿Quiénes eran, hermano? Le digo los nombres: Ofni y Finés. ¿Pero qué eran ellos? Impíos, pecadores, ladrones,
Fornicarios, eso eran. Y eran hijos del sacerdote, el que intercedía por el pueblo de Dios. ¿Qué pasó con Elí? Era alcahueta. ¿Qué pasó con Elí? No se ocupaba en sus hijos. Hay que lo cuiden los maestros. ¿Quién dice eso? Que los maestros tienen que cuidarlo. La responsabilidad es suya, es mía, de cuidar nuestros hijos. Los responsables no son el pastor, no son los servidores, no son los maestros. Es usted como padre de familia. Le dije un día de estos allá en una reunión de trabajo. Por lo menos a los niños pequeñitos, desde pequeños, hay que enseñarles cómo se ofrenda. Para que no sean tacaños igual que nosotros cuando sean grandes. Aleluya, hermano. ¿Dice amén o no? Pero ni a eso. Papi, mami, dame una cora. No tengo. ¿Para qué le querés? Para ofrendar. Yo ofrende yo. ¿Y qué van a hacer esos niños cuando sean grandes, hermano? Igual que ustedes. Dadivoso. Es que los hijos de Elí, dice la Biblia que eran hombres impíos, hijos de un sacerdote, y no tenían conocimiento de Jehová, hermano. Hijos de un sacerdote y eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era el culpable? ¿Ellos o el papá? Hermano, ¿cuántos les gusta hablar en bien de Samuelito? Dice que ni una palabra dejó caer a tierra Samuel. Pero hábleme de los hijos de él. Hábleme de los hijos de él. Yo no sé, la gente se molesta cuando yo hablo de eso, de la familia. Hermano, es que no queremos que su familia se vaya para el infierno. Hay una promesa. Dice que serás salvo tú y tu casa. De un buen testimonio, háblele del Señor. Si me lo permite, aunque sea a la fuerza, tráigalos a la iglesia. Después se lo van a agradecer, hermano. Porque los hijos de Samuel, el gran Samuel, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dice, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los dos hijos de Samuel, Joel y Abías, se corrompieron, eran, como dice acá, avarientos, pero eran hijos de un hombre de Dios. Por causa de ellos, el nombre de Dios era vituperado. Por causa de ellos, un día le dijeron el pueblo de Israel a Samuel: haznos rey, porque tú ya vas para allá, estás viejo, ¿y quién nos va a gobernar? Y puede decir él, ¿verdad? Y mis hijos, pues, ¿cuáles hijos? ¿Cuáles hijos? ¿Cuáles hijos? Nosotros estamos esperando que nuestros hijos, yo dije al principio, sean quien agarren la bandera, quien agarren el baluarte del evangelio y lo pongan en alto. Deben de ser nuestros hijos, pero de acuerdo como tú y yo los eduquemos en el evangelio. Pero hoy, ¿qué? Si ellos no quieren venir, no vienen, hermano. ¿Y dónde anda? Ahí anda con el novio. ¿Qué le pasa, hermano? Hoy no quiso venir, no se levantó. Levántelo. Después se lo va a agradecer. ¿Dice amén o no, hermano? Es que el evangelio, hermano, está siendo vituperado. Y no es por el mundo, es por nosotros. ¿Quiénes hablan en mal de los evangélicos? Los evangélicos. ¿Cierto o no, hermano? ¿Qué sabe el mundo de lo que está pasando aquí? Nada. ¿Quién sabe? Usted y nuestros hijos. Pero aquí, hermano, los hijos de un sacerdote, tremendo, querían hacer lo que no tenían que hacer. Pero ¿qué es lo que le voy a decir, hermano? El diablo te conoce. ¿Oyeron o no oyeron, hermano? Tú crees, mira, hermano, el diablo te conoce más que tu marido, mi hermana. El diablo te conoce más que tu mujer, mi hermano. ¿Sabes quién eres? El diablo sabe quién eres en realidad. ¿Sí o no? ¿Qué dijo aquí? Los demonios. Dice, pero el verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, oigan esto:
A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? ¿Conocen los cristianos el diablo, sí o no? ¿Conocen los falsos el diablo, sí o no? ¿Qué dirá el diablo de nosotros, hermano? Los tengo en la bolsa. A este todos los domingos lo duermo en el culto. ¿Qué dirá el diablo de nosotros? Él te conoce, él sabe, fíjate, hermano, que el diablo sabe a qué vienes aquí. Él sabe. Él te conoce, así dice acá. Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. O sea, que el espíritu, hermano, maligno no dio ningún valor al nombre de Jesús por quienes, pronunciado por quienes eran extraños a este evangelio. Digo, no, yo sé quién es. Ustedes, ¿quiénes son? Con razón, ¿verdad? Cuando Jesús se aparece y cuando llega frente a aquel endemoniado gadareno, ¿se acuerda? Lo conocieron, hermano. Fíjense que los de Gadara lo corrieron de la comarca, pero los demonios, hermano, lo conocieron y le dijeron. Mira, lo primero que le dijeron a Jesús: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Conocían a Jesús los demonios, hermano. Lo conocían quién era. ¿Qué dirá el diablo de nosotros? ¿El Santo de Dios? ¿Qué dirán de nosotros? ¿O el falso? No sé, usted sabe. Pero no sé si se acuerda cuando Pablo y Silas andaban predicando. ¿Qué decía aquella muchacha endemoniada? Aquella pitonisa, ¿qué decía? Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian palabra de salvación. Así lo dice la Biblia. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea que nos conoce el diablo, hermano. Nos tiene cortitos el diablo, ¿verdad, hermano? Pero ¿saben algo? En medio de eso, el evangelio es exaltado. No las personas, sino el evangelio. Amén. Se lo voy a repetir. No las personas. Dios se mueve muchas veces por medio de nosotros por misericordia. No es porque estemos limpios, hermano. No. Acuérdese, y no lo quiero ofender, pero Dios, con tal de hacer algo, usa hasta los animales. ¿Sí o no, hermano? Usó una Ana. ¿La usó o no? Usó a unos cuervos para que le dieran comida al profeta. ¿Usa a los animales, sí o no? Entonces nos usa a nosotros también. Están callados hoy, hermano. Pero es ahí donde, hermano, como Dios sabe quiénes somos, ¿saben qué le va a pasar a los que quieren manosear el evangelio? El diablo los va a avergonzar. Y no estoy diciéndoles que Dios, el diablo. ¿Los avergonzó a ellos o no? Mira lo que dice el verso 16, pues. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los avergonzó el diablo. ¿Por qué, hermano? Porque la gente cree que el evangelio se puede predicar así. No es problema. Si puede ese loco que está al frente, pelón, yo puedo también, dice la gente. Si ese diácono, yo lo conozco, yo puedo también. No, hermano, no se equivoque. Tarde o temprano, el pecado sale a luz. Y la gente es avergonzada. Tarde o temprano nos damos cuenta. Tarde o temprano miramos las consecuencias. Pero como no queremos entender. Pero este es un buen aviso. Para aquellos que usan el nombre de Jesús para algo, pero no se apartan del pecado. Sirven, hermano, y cantan y predican y patalean y todo, pero andan en pecado. Dios un día los va a avergonzar.
Y mira, hermano, yo quisiera que los avergonzara aquí en la tierra. No frente a mí, porque no me interesa, pero que los avergüence aquí mientras hay esperanza. Porque estos hombres tuvieron esperanza, ¿o no, hermano? Salieron heridos, avergonzados, pero se podían arrepentir. Pero hermano, pero cuando dice la palabra del Señor, muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces le declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso va a ser serio, hermano. Que en la eternidad nos avergüencen. Mejor ser avergonzado hoy. No, mejor confiese su pecado, hermano. Amén. Mejor venga hoy que tiene tiempo. Ahí anda, hasta del evangelio habla usted, hermano. No, el evangelio es bonito, el evangelio salva, y usted anda en pecado. Como dijo mi abuela, usted es candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿verdad, hermano? Otros quieren que cambie, usted no cambia. Aleluya. No es así, hermano. Para restaurar a otros hay que ser restaurados nosotros. ¿O cómo le sacamos la basura del ojo ajeno, hermano? ¿Ah? ¿Cómo hacemos? Para ayudarle a aquel que no mira bien. Compramos lente. Saque la suya primero. No podemos ayudar. Pero hay muchas personas, hermano, que están manoseando el evangelio, pero un día van a ser avergonzados. Ellos salieron corriendo, heridos. Sálvese quien pueda. El diablo pudo más que ellos. ¿Por qué? Porque no es el hombre, no es el grito, hermano. Yo porque estoy acostumbrado a gritar, pero no es el grito, es el poder de Dios. No es el poder humano, es el poder de Dios. Aquí no es el hombre, aquí es el Señor, hermano. Es ahí donde ellos salieron corriendo, hermano. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que el nombre del Señor Jesucristo fue exaltado. Cuando la gente vio aquello, dijeron: hey, ¿y estos quiénes son? Dice el verso 17: y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El nombre de Dios siempre será exaltado. ¿Saben que esto que sucedió acá benefició al evangelio? ¿Quiénes fueron avergonzados? Aquellos que quisieron manosear el evangelio, o lo manosearon. Pero el evangelio siempre fue exaltado, porque muchos de esa gente, al mirar aquello, se arrepintieron. La gloria de Dios vino sobre ellos, igual como aquel procónsul. ¿Sí se acuerdan, hermano? Dice que él tenía un consejero que era brujo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Y dice que cuando le predicaban el evangelio, aquel se oponía. Decía: no los oigas, óyeme a mí. Esa es la verdad. Dice que el hombre de Dios, usted sabe lo que hizo, ¿verdad? Lo reprendió en el nombre de Jesús. Y aquel quedó, ¿cómo quedó, hermano? Ciego. Ciego quedó, ¿verdad? Pero eso bastó para que el procónsul se acercara al Señor. O sea que todo tiene un propósito. Hasta los pecadores, Dios los usa, aleluya, por misericordia a su obra. Pero el nombre de Dios, el evangelio de Jesucristo, siempre será exaltado. Siempre, hermano, no importa lo que el hombre esté haciendo. Oye, hermano, qué difícil. Yo estaba mirando un video un día de estos que a mí me dio risa, hermano. Era una pastora, yo no sé si existen las pastoras, hermano, pero se tiró boca arriba ahí, mira, hermano. Y él les dijo: yo resucito con el diezmo. Y toda la gente traía el diezmo y se lo tiraba encima. Y cuando sentía el pesor de los billetes, se movía. Y toda la gente vino, hermano. Toda la gente.
a echar el diezmo encima a la mujer aquella diabólica. Porque ella decía que resucitaba con el diezmo. ¿Es cierto eso, hermano? Eso es falso, hermano. Pero esa gente, no importa que salga en el video, hermano, yo no estoy a favor de eso. Por causa de esa gente, el nombre de Dios es vituperado. Me acuerdo de un señor por ahí también. Un pastor lo invitó a predicar a su iglesia. Y él decía, vengan los que quieren traer ofrenda. Y empezó a llamar a la gente. Y toda la gente, hermano, dando todo. Otra señora también dijo, aquí están los reyes y aquí están los príncipes y ahí están los criados. Dijo, ¿qué quiere usted? Dijo, rey, príncipe o criado. Rey, dijeron todos, ¿verdad? Pues los reyes van a traer $1,000, dijo. Y los príncipes 500, dijo. Y los sirvientes lo que quieran. Esa es la predicación del evangelio de ellos. Y mucha gente, hermano, y yendo hasta el frente. ¿Es correcto eso, hermano? Pero se está dando. Se está dando, hermano. No podemos detener esa corriente. ¿Y saben cuál es lo triste? Que por causa de ellos, hasta yo me voy en la cola. ¿Y yo qué hago, pues? Visíteme, hermano. A ver qué. Le voy a enseñar el yate que tengo ahí. Visíteme, hermano, para que vea mi Rolls Royce que he comprado. Visíteme, hermano, vaya a ver la mansión donde vivo. Porque hasta yo me voy en la colada, hermano. Pero el nombre de Dios va a ser exaltado. No importa quién quiera ensuciarlo, Dios seguirá siendo exaltado. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. El diablo no podrá con Él. Los secuaces tampoco. Los pecadores mucho menos. Él sigue siendo Rey. Y va a ser exaltado. En medio de la falsedad, el evangelio va a ser exaltado. Muchas personas, miles, han querido ensuciar el evangelio de Jesucristo, haciendo cosas que no deben hacer. Estando en pecado, hacen la obra del Señor. Hacen cosas que no son agradables a Dios. No están bajo la gracia, pero andan predicando. Yo conocí a uno, bueno, por lo menos oí de un pastor que estaba predicando y ni convertido era. Y predicaba la Biblia. Y muchos, me imagino, que creyeron a la palabra de él. Pero él, si no se arrepintió después. Qué duro eso, ¿no? Gente predicando sin vivir lo que predica. Amén. ¿Se lo repito? Gente predicando lo que no vive. Gente enseñando lo que no practica. Y por causa de ellos, el evangelio es ensuciado. Pero no importa, hermano. Cristo es Cristo, Dios es Dios, y Él sigue estando en su trono de gracia. Y Él será exaltado. Probablemente por un poco de tiempo nos anulen, pero un día seremos exaltados también nosotros, los que andamos haciendo lo que la Biblia dice. Por eso dice la Biblia, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio salva, el evangelio sana, el evangelio liberta. Por encima de todo aquello malo que hagan los seres humanos, Dios sigue siendo Dios y sigue salvando. Y aunque todos sean falsos, Él es puro. Sea todo hombre mentiroso, dice la Biblia, mas Dios veraz. Puede ser que Dios te esté usando por misericordia, pero ¿de qué te sirve servir? Como dijo Pablo, ¿de qué me sirve a mí ser heraldo para muchos? Pero yo mismo vengo a ser réprobo delante de Dios. Mejor, hermano,
ser el último de la silla, pero ir para el cielo, que de esa gente sobresaliente y que no la vamos a ver allá. De todas maneras, hermano, y como dije al principio, quiera Dios que los falsos sean avergonzados acá. ¿Me oyeron, hermano? Yo le pido a Dios que si tú andas en pecado, que salga a luz tu pecado. Esa es mi oración, hermano. Saca a luz todo pecado, Señor. ¿Saben por qué? Porque esa es misericordia. Porque cuando tú te mueras y te mueras en pecado, donde cae el árbol, ahí queda. ¿Verdad que sí? No se puede mover de ahí el solo. Es igual, si tú mueres en pecado, ya no hay esperanza. Y qué triste va a ser que te digan esto: no te conozco. Porque Dios no tiene contacto con el pecado. Dios abomina el pecado, hermano. Pero hoy hay misericordia. ¿Quieres ser avergonzado o exaltado? No sé. Pero el evangelio va a ser exaltado siempre. No importa cómo tú vivas, un día este evangelio será exaltado. Y dice la Biblia que Dios, qué duro eso, hermano, apartará a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. ¿De qué lado estarías tú, hermano? Si hoy vinieran a hacer esas dos filas, derecha o izquierda, no me digas. Aunque a veces se nos nota que somos cabritos, hermano. Ovejas topeteras. Pero que Dios nos ayude. El nombre de Dios será exaltado, aunque la gente trate de ensuciarlo. Ellos trataron de manipular, trataron de ensuciar, trataron, hermanos, sí, de devaluar el evangelio, de falsearlo. El diablo los avergonzó, los mandó desnudos, los mandó heridos. Pero la gente que vio eso dijo: en realidad estos no son nada, pero el evangelio sí cambia. Porque habían visto a un Pablo en Éfeso haciendo grandes cosas. Y como la gente es envidiosa, ¿verdad, hermano? La gente cuando lo mira hacer algo a uno, ellos lo quieren hacer también. No crea, ya ha sobrado alguien por ahí que me ha dicho: yo puedo predicar mejor que usted. Y yo le digo: qué bueno. Lástima que a mí es que me ha llamado el Señor, no a usted. Hay gente que cuando lo mira a uno más con corbata y saco, no, me dijo alguien por ahí, la pasas chele, me dijo. Sin hacer nadie, hasta con traje andás. La gente quiere estar donde nosotros estamos. Pero aquí solo están los que Dios llama, hermano. Y no es porque lo merezcamos, es por la misericordia de Dios, hermano. Así es de que tú te conoces. Tú sabes si eres de bendición o estás viviendo a tropiezo. Pero hoy hay misericordia. Dios no viene ni a juzgar, mucho menos a condenar. Él dice que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy es tu oportunidad. Cierra tus ojos. El evangelio será exaltado en